Hola, hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien, ya disfrutando en sus casas de este frío de fin de año. Para mí es un gusto el darles la bienvenida una vez más a Temas Tabú, el podcast que logra abordar temas y problemáticas que no son muy tratadas en la sociedad guatemalteca. Mi nombre es Joseph Ortiz y hoy trataremos un tema pues que a pesar de ser de gran trascendencia en la historia de nuestro país, no se ha realizado suficiente contenido para cubrir todas las aristas que presenta. Así que para explicar este tema como se debe, me acompañan Carmina Arango, Nidia Godoy y Samantha Castro. Así es, Joseph, y justo el tema que veremos en este episodio es el rol de las mujeres durante el conflicto armado interno. Sí, claro, y para abordarlo de la mejor manera les hemos preparado una sorpresa. Y es que para que saliéramos un poquito de la rutina quisimos llevar a cabo una entrevista con una mujer que vivió en carne propia lo que fue estar inmersa en el movimiento revolucionario. Ella es Ivonne Solórzano Castillo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por el interés en el tema. De lo que recordás, ¿cómo era tu vida antes de tu participación en el conflicto? Bueno, yo podría decirles que yo nací en medio de ese conflicto. Yo soy del 71, hagan cuentas. Y en ese entonces mi papá y algunas personas de mi familia, tíos por parte de mamá, ya venían participando en organizaciones guerrilleras, ¿verdad? Entonces, digamos que mi vida desde el nacimiento se da en medio de ese contexto. Dentro de la familia era muy normal hablar de esas cosas, ¿verdad? Entonces ya crecí toda mi niñez en Costa Rica. En la adolescencia me inscribí en la Juventud Sandinista, participé en las milicias de barrio, me fui a los cortes de café con los batallones estudiantiles de producción y también participé en la alfabetización a adultos, ¿verdad? Entonces estaba como muy integrada y muy dedicada a ese compromiso social. ¿Y ahora cuánto tiempo estuvo dentro del movimiento ya acá en Guatemala? Desde el 90 hasta que se firmó la paz. ¿Qué cargos ejerció usted dentro del frente? Sí, a mí me formaron como radista, pues tenía tareas de radiocomunicación en la organización. Aprendí a cifrar y descifrar mensajes, ¿verdad? Que transmitíamos con un código de telegrafía, a comunicarme, a usar los radios de transmisión que ellos tenían. Dentro del movimiento, ¿cuáles fueron los roles y cargos en los que participaron las demás mujeres involucradas? Bueno, había una mujer que era la que dirigía todas las comunicaciones del Ejército Guerrillero de los Pobres, ¿verdad? Ella tenía un rango bastante alto. También había mujeres que en las unidades militares eran combatientes, pero que demostraban como mucho arrojo, mucha valentía. Había una que era también del equipo de ametralladoras. Ella era una mujer en ese equipo que era básicamente de hombres. Había mujeres en radioescucha, en tareas de radioescucha, pero también había muchas mujeres en tareas logísticas, ¿verdad? O de servicios médicos. Ahora, las tareas de campamento se distribuían equitativamente entre todos los que vivíamos en el campamento. ¿Cuáles eran los principales retos que enfrentaban las mujeres en aquel entonces? Uno de los retos ahí, por lo menos que me compartieron algunas compañeras, ellas hablaban que, por ejemplo, algunas mujeres guerrilleras indígenas se sentían más discriminadas, porque claro, yo les estoy hablando desde mi experiencia que era, o sea, una mujer ladina de la ciudad que llega a un frente guerrillero en montaña, y yo como ladina sentía discriminación por no ser del contexto, o sea, por no saberme mover en la montaña, por no saber caminar entre el lodo, tal vez no tener la fuerza para cargar tanto como otras, pero no sé por qué conmigo tuvieron como ese trato tan similar al que tenían con otros compañeros y por qué con algunas de las compañeras no. Esto que dice la compañera, y se los voy a leer porque dice ella: en cuanto a trato, siempre sentí, siempre vi, sobre todo con compañeras indígenas, que sí eran más discriminadas, desde asignación de recursos, desde los tratos, cuando salían embarazadas. Siempre lo planteé, dice ella, ¿verdad? Porque me causaba contradicción.
había ciertos privilegios con ciertos grupos. También menciona ella que hubo un acoso sexual muy fuerte y en eso le doy toda la razón. Ahora, con respecto a todos estos problemas que tal vez no tenían ese nombramiento en ese contexto, pero se pudo haber hecho algo, alguna como denuncia dentro del movimiento, por ejemplo, lo que nos contaba sobre el acoso. Sí, de hecho yo lo viví. A mí un compañero intentó violarme en la montaña, en un campamento. Estábamos solo 3 personas porque para transmitir mensajes no lo hacíamos desde el campamento donde dormíamos todos, ¿verdad? Donde vivíamos todos. Entonces nos teníamos que mover por lo menos a 1:30 del campamento en medio de la montaña. Y entonces estábamos en ese campamentito chiquito cuando este compañero intentó, colocó su hamaca a la par de donde yo estaba durmiendo. Y en eso yo estaba dormida y sentí como una mano, ¿verdad? Que me estaba tocando. Y yo me desperté y vi que era la mano del compañero y lo desperté, ¿verdad? Y le hablé y le dije, vos, hacete para allá, ¿verdad? Pone tu hamaca más lejos. Al rato, otra vez. Entonces yo tenía pistola asignada, no tenía fusil. Entonces dejé mi pistola cerca y a la tercera, pero en esa ya el compañero iba dispuesto a montarse, digamos, en mi tapesco. Entonces primero lo empujé y luego agarré la pistola, la manipulé y le apunté. Y le dije, no es no. Hasta los animales entienden cuando se les dice no. Y él sabía que si yo ya había manipulado el arma es porque estaba dispuesta a disparar. Y entonces él se alejó, tal vez no esperaba que yo iba a hacer esto. Mandé una carta con el correo que llegaba todos los días explicando lo que había pasado. Hasta que yo regreso al campamento, uno de los comandantes me llama y me preguntó qué había pasado. Yo le conté y entonces él organiza una reunión donde están los jefes del campamento y este compañero, que era además uno de los jefes de campamento. Pues fue duro porque yo estaba patoja y ellos pues eran mayores, todos hombres, y era yo dando mi testimonio con 5 hombres que estaban juzgando la situación. 2 compañeros dijeron que consideraban que si yo había dicho no, era no, y que entonces no tenía por qué haber intentado él una segunda vez o una tercera. Y 2 decían que no podían creerme a mí, probablemente yo había sido como muy provocadora y me arrepentí en el último momento. Y entonces un último compañero, que era como jefe de todos ellos, él dijo, bueno, la verdad es que no tenemos pruebas ni de una ni de otra situación, pero así hubiera pasado lo que dicen ustedes de que ella provocó y después se arrepintió, el no es no, ¿verdad? Y entonces vamos a sancionarlos a los 2. A mí me empezaron a poner muchas tareas de campamento y así me tuvieron como un mes. Y al compañero lo sacaron del campamento y lo mandaron a una unidad militar y le quitaron el grado militar que ya tenía. Quisiéramos saber cómo se vivió la maternidad dentro de la guerrilla. Uy, eso fue bien complejo, bien complejo. Lo que me dijeron en algunos testimonios de compañeras que entrevisté es que a algunas decían hay que sacarlas del frente guerrillero y que se vayan a, ya sea a Guatemala, a la ciudad o a su pueblo en algún departamento del país, ¿verdad? Otras compañeras les decían sí, te vas al campamento de población en resistencia más cercano y ahí tienes a tu bebé y ahí vas a cumplir tareas con la población como de formación política o vas a ayudar en lo que la población haga. Eso era como la parte más sencilla, el qué hacer durante el embarazo. El problema es el qué hacer cuando ya nació el bebé, porque tenías 2 opciones, quedarte con tu bebé, ¿verdad? Y ver cómo lo cuidas y disfrutas de tu maternidad, pero al mismo tiempo quedarte fuera de la organización, ¿verdad? O si tienes suerte, o decidir que te vas también, o decidir dejar a tu bebé al cuidado de alguien más, que podría ser incluso alguien de la organización, y regresar al frente de montaña a tus tareas. Y pues esto sería todo, ¿verdad? Muchas gracias por haber atendido nuestra solicitud y cualquier cosa pues estamos a las órdenes. Ahí tenemos pues nuestros contactos por si necesita algo. Y ha sido un gusto conocerla, de verdad, gracias por darnos a conocer pues su experiencia, sus vivencias y compartirnos de verdad de una manera tan amena. Entonces, mil gracias.